¿Cómo están? Buenas tardes. Somos el equipo 3 del curso de Informática Biomédica llamado Legado IB, el cual está conformado por 3 participantes: Miguel Ángel Flores, Frida Lucas y un servidor, Brandon Acosta. Todos estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para esta conversación y para esta plática, lo decidimos hacer de esta manera, ya que pensamos que sería una forma muy didáctica de utilizar durante esta cuarentena y durante todo tipo de pláticas a nivel digital y no presencial, ya que creemos que la explicación a pizarrón o una explicación en la que el profesor destine el tiempo de estarlo explicando de una forma más objetiva para él, ayuda mucho más a que los estudiantes presten mayor atención a si solo presentamos un material digital, que para algunos será muy didáctico, pero para otros no tanto. Por tanto, pensamos que esta sería la mejor solución a esta plática. En esta sesión vamos a abordar un tema muy importante para la comunidad médica y para cualquier carrera en general, técnicamente. Este tema es muy conocido como teorema de Bayes. ¿Ok? Este teorema de Bayes surge de surge como una forma de resolución de problemas. Estos problemas los podemos encontrar de dos tipos, básicamente: un problema algorítmico y un problema heurístico. En el algorítmico, como su nombre lo explica, hay una serie de pasos a seguir para poder resolver un problema. ¿Ok? Como por ejemplo, una solución algorítmica en un paciente que vemos todos los días en la consulta sería el cálculo del índice de masa corporal. Sabemos que el índice de masa corporal ya tiene una fórmula establecida, la cual consiste entre una división entre el peso, entre la talla del paciente, al cuadrado. Esta fórmula ya está establecida, no la estamos inventando nosotros. Ya hay una serie de pasos a seguir, por lo tanto, sería un problema algorítmico en el cual, mediante un conjunto de pasos, cual receta de cocina, luego logramos conseguir la solución a nuestro problema. En el caso de un problema heurístico es un problema mucho más complejo, en el cual necesito evaluar las probabilidades que para poder dar con la resolución a mi problema. Por ejemplo, un problema heurístico que se me ocurre en este momento sería: ¿cómo es posible pinchar un globo sin permitir que se escape el aire y sin que el globo haga ruido? Es un problema que involucra pues que puede ser un problema cotidiano, pero que al mismo tiempo es un problema bastante complejo, porque ¿cómo podemos hacer de que lo pinchemos sin que haga ruido y sin que se escape el aire, ¿no? Si analizamos las probabilidades, sería un poco difícil pensar en una solución a este problema. Sin embargo, hoy analizaremos qué tiene que ver esto y por qué es importante en la medicina. Estos problemas, si los analizáramos como un problema en general, nos trae consigo algo con lo que hemos trabajado las últimas semanas del curso, ya lo que es muy común en toda nuestra carrera como futuros médicos, lo que llamamos incertidumbre. La incertidumbre es algo que trabajamos todos los días, en todos los actos que estamos haciendo. No conocemos el 100% o no conocemos el 100% de los resultados que pudiéramos tener, y por lo tanto siempre vivimos con la incertidumbre de que esto funcione o no funcione. Sin embargo, hay que evaluar las probabilidades para que esto funcione o no, para poder así tomar una decisión final y resolver el conflicto pendiente. En esta resolución de problemas existe una cosa llamada paradoja de elección. Esta paradoja de elección se establece en un libro de Schwartz en el 2004, en el cual establece que hay muchas opciones de elección que pueden dar lugar a una pobre decisión o a una decisión incorrecta. ¿A qué me refiero? Que a veces más es menos. O sea, que a veces tener más decisiones o tener más opciones nos lleva a tener una decisión final bastante pobre o una decisión final incorrecta.
Por eso menos es más. Y para tener menos y es más, hay que delimitar las opciones finales para poder dar con una resolución adecuada a nuestro conflicto. Esta paradoja de elección puede estar determinada por tres cosas, principalmente. Por una parálisis de análisis, en la cual tenemos un conflicto para poder analizar la situación. Por una ignorancia racional, en la cual es bastante excesivo el costo de informarse y por lo tanto no contenemos o no tenemos la información suficiente sobre el tema. Y por una falta de sistematización en la toma de decisiones. No tenemos un orden y no tenemos un sistema por el cual podemos tener o conseguir una decisión final a algún conflicto y por lo tanto se nos complica el proceso de elección. Y para esto, como les mencionaba al inicio, en 1763, un personaje llamado Thomas Bayes estableció un teorema, una proposición, en la cual se quería conocer las probabilidades de que un suceso ocurra a través o a partir de una situación establecida, o sea, una probabilidad condicionada. Es un plan para cambiar nuestro pensamiento basado en la evidencia. En base a este surge lo que conocemos como medicina basada en evidencias. Nos permite saber qué esperar en cada situación. Conecta creencias previas, evidencias encontradas y considera su utilidad. Y se usa para clasificar las distintas probabilidades y las distintas situaciones que se pudieran generar en un futuro a partir de la condición establecida a través de una probabilidad condicionada. Es muy importante tener esto en cuenta para poder establecer así el entendimiento de ese teorema. Ahora, este teorema se puede ocupar en diferentes perspectivas de la vida y en diferentes tipos de resoluciones. Este teorema se ha visto que se puede establecer mediante 5 tipos diferentes. Mediante una fórmula, mediante un esquema, mediante una tabla de 2×2, mediante un árbol de decisiones y mediante una cosa denominada nomograma de Fagan. Para esto tenemos que establecer algunos conceptos muy importantes para el entendimiento de este teorema. El primero sería la probabilidad previa, en la cual es la probabilidad de que un evento antes de adquirir nueva información, o sea, lo anterior al obtener información. La probabilidad posterior, que es la probabilidad de que suceda un evento después de adquirir esta información. La tercera sería la interpretación, que en medicina ayudaría a determinar la probabilidad de que un hallazgo clínico signifique que el paciente tenga la enfermedad. Todo esto está encaminado a la medicina debido a que el curso está destinado a estudiantes de medicina. La probabilidad condicional, que era lo que les comentaba hace un momento, que es la probabilidad de que un evento sea verdadero dado que otro evento sea verdadero. O sea, en medicina, si lo traducimos, sería la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad dado que un hallazgo clínico esté presente. ¿Ok? De ahí surgen otros conceptos que ahorita analizaremos, como la sensibilidad y la especificidad, que son muy importantes en la toma de decisiones clínicas basadas en exámenes de laboratorio y hallazgos clínicos en un paciente. Y otro concepto que parece muy matemático, pero es un poco más sobre entendimiento, que sería la probabilidad
entre A y B. Que esto significaría la probabilidad de que un evento A suceda o esté condicionada a que suceda, o está condicionada a que suceda un evento B. O sea que en base a una A, a un evento A, a una condición preestablecida, a una probabilidad condicional, suceda un evento B. Que eso es lo que puede suceder en algún paciente. Ahora, si viéramos la fórmula completa del teorema de Bayes, nos permitiría identificar que la probabilidad de que suceda un evento B a partir de un evento A es igual a la probabilidad del evento B con condición A por la probabilidad del evento A, o sea, el evento condicional, entre la probabilidad del evento B. Que esta básicamente sería la forma más matemática de establecer nuestro teorema de Bayes. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y eso a qué me sirve? ¿O esto qué utilidad tendría para mí? ¿O por qué estamos viendo cálculos matemáticos? Y tienes toda la razón, uno pensaría lo mismo. Pero, si esto lo interpretáramos y lo tradujéramos a la medicina actual, podríamos pensar muchas cosas y podríamos dar con la solución de bastantes conflictos que nos acontecen. Por tanto, voy a trazar una regla, una línea entre el 0 y el 1. Y en medio, una probabilidad de 0.5. Entre ellas habría una probabilidad de 0.25 y aquí una probabilidad de 0.75. Todas las probabilidades básicamente las vamos a manejar en porcentajes, pero para que suceda este teorema de Bayes tenemos que calcularlo en números decimales. Por tanto, aquí involucraría un 0%, un 25%, un 50%, un 75% y un 100%. ¿Ok? Llega un paciente, suponiendo que viene un paciente con dificultad para respirar, con fiebre, es un femenino de 45 años que es hipertensa y que llega a la consulta el día de ayer, en esta temporada de pandemia, y tiene fiebre, tiene dolor corporal, malestar general y dificultad para respirar. ¿Qué es lo que queremos calcular o para qué nos serviría esto? Para determinar la probabilidad de una enfermedad. Esta probabilidad de una enfermedad la vamos a determinar por varios factores. ¿Qué es lo primero que haríamos con una paciente? Una entrevista clínica en la cual le preguntaríamos a qué se dedica, su fecha de identificación, sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes patológicos, sus antecedentes no patológicos, su sintomatología, si ha estado saliendo en este tiempo de distanciamiento social, si ha visto personas o si ha tenido contacto con personas que han dado positivo a la prueba de coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Porque debido a las sospechas clínicas que nosotros consideramos, podemos pensar que puede tener alguna enfermedad respiratoria grave. Grave debido a que tiene alguna dificultad respiratoria que le está teniendo un impedimento a nivel respiratorio. Por tanto, nosotros pensamos o estamos con la incertidumbre de que al momento de que ella llega, hay un 50% de probabilidad de que la paciente tenga o una enfermedad respiratoria grave o que tenga coronavirus. Específicamente la serotipo 2, COVID-19. Por tanto, esta es mi incertidumbre antes de realizar la prueba. Yo que le tengo que mandar a hacer a mi paciente una prueba diagnóstica. ¿Cuál es la prueba diagnóstica por excelencia en el coronavirus? El llamado PCR o prueba en reacción de la polimerasa, prueba en reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Y esta prueba me estipula que yo antes de la prueba tengo un 50% de probabilidad de que pueda tener o no pueda tener. Por lo tanto, la incertidumbre es bastante alta. Ahora, ya que si nos colocáramos en un 75%, pues la incertidumbre sería bastante menor, o en un 25% pues bastante menor, ya que sería más pegado a que no lo tenga o a que sí lo tenga. Por tanto, mediante el teorema de Bayes, tenemos que calcular una probabilidad antes de la prueba en cuestión y después
de la prueba en cuestión. ¿Ok? ¿Por qué pongo las reglas ahí y por qué lo estoy explicando de esta manera? Ya que entre el 50 y el 100% va a estar mi diagnóstico de la enfermedad. Recapitulando, ya dijimos que la paciente llega, le hacemos una entrevista clínica, le hacemos una exploración física, que es lo primero que tenemos que hacer antes de mandar cualquier prueba. Y es muy importante entender ahorita como estudiantes que no podemos mandar a hacer 100 pruebas diferentes cuando solamente nos funciona una o dos. Hay que ser más objetivos en nuestra toma de decisiones clínica. Entonces, y no descuidar la clínica, que la clínica es un factor bastante importante en la toma de decisiones, ya que nos puede colocar en un 75% de probabilidad de que tenga la paciente enfermedad o en un 25% de que no la tenga. Entonces, ¿por qué es tan importante esto y por qué sirve tanto el teorema de Bayes al momento de calcular la probabilidad antes y después de una prueba? Porque yo antes de hacer el PCR, yo pensaba que tenía el 50% de probabilidad de que la paciente tuviera coronavirus. Le mando a hacer el PCR, la prueba diagnóstica. Y en la prueba diagnóstica me determina que da positivo a SARS-CoV-2. O sea, a coronavirus. Lo cual, evidentemente, me llega al 100% de certeza de que la paciente tiene coronavirus. Y por tanto, el tratamiento que yo le voy a dar a esa paciente va a ser específico para esa enfermedad. Sabemos que, por ejemplo, no hay un tratamiento antiviral actualmente en el mercado para poder establecer la mejora de esta paciente, pero es bien importante tener esto en cuenta. Y esto funciona para todas las enfermedades. Si cambiamos de estrategia, podemos hacer una persona que tenga dolor de faringitis, que tenga malestar general, que tenga tos con expectoración, etcétera, 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 y que la flema salga de un color amarillo verduzco. Nos da una probabilidad de que la paciente, mediante una historia clínica, pueda tener alguna faringoamigdalitis bacteriana. Por lo tanto, esa paciente, con la sintomatología que llega, yo sé que tiene un 50% de que tenga esa enfermedad. Que si ahora le mando a hacer la prueba diagnóstica, me va a llevar al 100% de certeza de que esa paciente tenga esa enfermedad o no la tenga. ¿Qué prueba diagnóstica sería en este caso? En el caso de una faringoamigdalitis bacteriana, pues un cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo es la única forma o la forma más específica para dar con el diagnóstico de la bacteria que la está atacando. Si es que es una bacteria o puede ser, en este caso, una prueba viral. Bueno, en este caso vamos a hacer un cultivo, pero si diera negativo al cultivo, pues tendríamos que hacer otras pruebas diagnósticas para poder dar con el diagnóstico de la paciente y descartaríamos esta enfermedad. Para esto es la funcionalidad de un teorema de Bayes en la vida diaria y en la vida médica. Y en base a esto, tendríamos que validar esta prueba diagnóstica y evaluaríamos qué tan buena o qué tan mala es esa prueba diagnóstica. Por lo tanto, para evaluar una prueba diagnóstica, tenemos que dar con 3 puntos o 3 condiciones fundamentales de esta prueba. La primera sería la validez, la segunda sería la reproductividad y la tercera sería la seguridad. En la validez es lo que mide, debe poder confirmarse. Lo que mide la prueba se tiene que confirmar, incluso para diagnósticos complejos. Y de aquí surgen 2 términos importantísimos en la medicina, que es la sensibilidad y la especificidad. Que la sensibilidad es la capacidad de detectar enfermos o verdaderos enfermos, y la especificidad es la capacidad de detectar sanos o verdaderos no enfermos, ¿no? O verdaderos sanos. La reproductividad ofrece los mismos resultados que la prueba ofrezca los mismos resultados cuando se repita su aplicación en circunstancias similares. O sea que si realizo la prueba en 2 días después o en otro momento o circunstancia distinta, me ofrezca los mismos resultados. Y la seguridad, que nos dé la prueba un valor predictivo, ya sea positivo o negativo.
y que aquí se puede determinar la prevalencia. La prevalencia influye en esta probabilidad de una prueba diagnóstica. Con todo esto, evaluaríamos que la incertidumbre no se elimina. Simplemente la incertidumbre se va a reducir. Hay menos incertidumbre de la incertidumbre inicial. ¿A qué me refiero con este juego de palabras? Que tenemos un poco más de certeza de que la paciente tiene X o Y enfermedad, pero esta incertidumbre jamás va a disminuir. ¿Por qué? Perdón, jamás se va a eliminar. ¿Por qué? Porque siempre hay un porcentaje de que el tratamiento que yo le dé o el diagnóstico que yo esté dando sea o el verdadero o sea erróneo, ya que a veces las pruebas diagnósticas no determinan al 100% que la paciente tenga X o Y enfermedad. Es muy importante tener esto en cuenta y por eso es tan necesario saber manejar el uso de pruebas diagnósticas para que podamos dar con un diagnóstico y saber específicamente cuáles mandar y cuáles no, cuáles tengan una sensibilidad, una especificidad bastante aceptable para poder dar con los verdaderos enfermos o con los verdaderos sanos. Espero que les haya gustado la sesión. Es un tema bastante complejo. Si tienen alguna duda se pueden comunicar con nosotros para que les hagamos de una forma más clara el entendimiento de esta enfermedad, de esta clase. Por mi parte sería todo. Gracias.